Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, son las 9 de la mañana con 14 minutos. A esta hora nos acompaña el senador, presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Buenos días, Sebastián. Encantado de tener esta conversación. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias por estar aquí en CNN Chile Radio. Senador, jueves, perdón. Jueves. ¿Qué día? Jueves. Se le corre la semana. Oiga, senador, partamos hablando de la reforma del sistema político. Esta semana hubo avances bien importantes para el proyecto del gobierno que busca generar algunas modificaciones en el sistema político nacional, pero fundamentalmente orientado a generar más gobernabilidad, menor atomización. Pero el panorama no se ve tan fácil porque hay un proyecto alternativo también que está empujando una parte del oficialismo. Cuéntenos cuál es su visión del escenario. ¿Usted cree que este proyecto va a estar aprobado efectivamente antes del término del mandato del presidente Boric? A ver, el tema de las reformas políticas electorales es un tema en el que, en principio, tenemos un acuerdo bastante arraigado entre el gobierno y los principales partidos del país. Constituir partidos fuertes, partidos representativos, que tengan presencia nacional, mejorar lo que es la disciplina partidaria de los parlamentarios, que no sea cosa de que te elijan en un partido y a los 2 minutos te cambiaste de partido, o la misma constitución de partidos políticos, gente que constituye un partido y después se enoja y constituye otro y después otro y otro y como que es demasiado fácil ir caminando por esa vía. No le hacen bien a nuestra democracia, no le hacen bien al Congreso, a la relación del Poder Legislativo con el Ejecutivo. Y por lo tanto, y esto es para ayudar a la comprensión del tema, Sí. hay dos proyectos simultáneos. Uno, que es una reforma constitucional, que presentamos varios parlamentarios, entre ellos yo, pero que es transversal, también senadores del Partido Socialista, de la UDI, de Renovación Nacional, en fin. Que a grandes rasgos lo que busca es que los partidos que no obtengan un 5% de votación en las elecciones parlamentarias, bueno, esos partidos no tienen derecho a elegir diputados. Ese es como un resumen, brocha gorda, eso es lo que busca, consolidar partidos con representaciones mínimas. Esto no es nuevo, existe en otros países y por lo tanto creemos que es una buena práctica que nuestro país debiera tomar. Y paralelo a eso, y también conversado y acordado con el gobierno, el propio presidente Boric presentó un proyecto que no reforma la Constitución, sino que reforma varias leyes. La ley de votaciones populares y escrutinios, la ley del Congreso Nacional, en fin, varias leyes. Y lo que buscan también va orientado a lo mismo. ¿Cuántas firmas necesitas tú para constituir partidos? Sí. ¿Cuántas firmas necesitas tú para ser candidato a presidente? El hecho de que el financiamiento público a los partidos políticos no no se lo pueda llevar un diputado a otro partido, si es que se decide cambiar de partido, Para evitar las porque pymes. evidentemente genera un incentivo muy, muy extraño de que se anden captando diputados porque cada diputado en la práctica anda como con un cheque Es plata. encima del cuerpo. Es una práctica rara que genera incentivos incorrectos. Todo eso lo queremos corregir. Bueno, ¿dónde estamos parados, Sebastián? Para resumir. Sí. El Senado aprobó esta semana el proyecto del gobierno, el que modifica varias leyes. Y por eso es que ahora todo se junta en la Cámara de Diputados, Senador, que tiene que votar ambas cosas. ¿y usted está de acuerdo con que tenga discusión inmediata este proyecto? Sí, yo considero que es extremadamente importante. Nosotros nos comprometimos como partidos políticos con el gobierno. En el Senado tuvo amplísima mayoría y esperamos que en la Cámara de Diputados también ocurra lo mismo. Senador, ¿y Creo por qué que es importante que este proyecto salga antes de que termine el mandato del presidente Boric? mientras antes, mejor. Y si hoy día están las condiciones para que eso ocurra, creemos que es positivo. En estas cosas no hay una fecha. No hay una fecha, un plazo fatal, Sí. pero son las cosas que se han venido conversando hace mucho tiempo. Los problemas de la política
los han sufrido sucesivos presidentes, lo sufrió la presidenta Bachelet, lo Ujú, sufrió el presidente Piñera, lo sufrió el presidente Boric, y queremos que esto, en la medida de lo posible, se vaya mejorando. ujú. Y por lo tanto, si hoy están las condiciones en que estamos de acuerdo los partidos, los principales partidos, está de acuerdo el gobierno, creo que es el momento oportuno para Senador, avanzar y que sería un buen legado. ¿y sería positivo también para el presidente entrante, para José Antonio Kast, el que esto quedara zanjado antes de que asuma? Yo creo que mientras más temas de este tipo están Ujú. zanjados, mejor. Esto ya no tiene importancia para el Parlamento que viene, que asume el 11 de Claro, marzo, no tiene efecto ahora, no. porque el Parlamento ya se eligió con las reglas Mm. antiguas, pero de alguna manera va configurando un comportamiento partidario distinto. Y en lo que sí tiene efecto es que en todas las normas de disciplina de los Ujú. parlamentarios, ellos sí que tiene efecto a contar de que se aprueba la ley. Por lo tanto, el comportamiento de los parlamentarios en los próximos 4 años y en lo sucesivo va a estar regido por estas Mm. modificaciones legales que nos parecen muy importantes. Y sería importante en ese sentido entonces para el gobierno de José Antonio Kast por los efectos que puede tener, por ejemplo, en la fragmentación en el Congreso o en la gobernabilidad, me imagino. Así es, creemos que los mayores requisitos, las ciertas cortapisas, la importancia de los comités Ujú. parlamentarios que pasan a tener rango legal, todo eso va a ayudar justamente a una mejor gobernanza en el Congreso, lo que debiese redundar en una mejor relación entre el poder legislativo y el poder Ujú. ejecutivo. Estamos Así es con- que somos optimistas, yo soy un firme partidario de que estas leyes se aprueben. Estamos conversando con el senador de Renovación Nacional, presidente del partido, Rodrigo Galilea. Senador, me gustaría abordar algunas de las críticas que se han planteado al proyecto. Una es que esto se está legislando a la rápida y que eso siempre trae letra chica, decía el diputado Jaime Araya del PPD. Y por otro lado, la más de fondo que tiene que ver con que esto permitiría volver a una suerte de lógica binominal, de sistema binominal. Es la crítica que llega desde el Partido Comunista, porque esto restringe la participación y la representación de más sensibilidades políticas en el Congreso. ¿Qué dice usted sobre esos dos puntos? Respecto del primer punto, que esto se estaría legislando a la rápida, eso no es así. Voy a decirlo en palabras fáciles. Siempre que a algún parlamentario no le gusta un proyecto, Ujú. como la clásica excusa para oponerse es, oye, que esto está muy rápido, démonos más tiempo, en fin. Pero la verdad es que la discusión, fíjate, Sebastián, y esto es muy interesante, Sí. prácticamente todo lo que estamos legislando en este momento fue algo que se acordó en la comisión de expertos del segundo proceso constitucional. Ujú. Fíjate que y ya han pasado, ¿cuánto? 2 años, 3 años, ya se me Casi tres pierde años, sí. esto. Eh, este tema es tan importante que en el comité de expertos, que fue el trabajo que se hizo previo como parte del segundo proceso constituyente, si hubo algo en lo que se pusieron de acuerdo todos los expertos de todas las sensibilidades políticas, Ujú. fue en esto. Fue en esto. Bueno, ese proyecto finalmente no se aprobó por la ciudadanía, Ya sabemos, pero sí. todos nos quedamos con la tarea pendiente de que ese aspecto en el que sí había unanimidad y que todos teníamos conciencia de que es importantísimo, teníamos que sacarlo adelante. Y es por eso que no se ha discutido lento, viene ya de hace mucho tiempo, Ujú. existen los proyectos anteriores, bueno, creo que es importante que se saque. Y respecto de la crítica del Partido Comunista, De la lógica eh, binominal que estaría detrás de este proyecto. no, no es así. Lo binominal o no binominal viene Ujú. dado por la cantidad de escaños que tú tienes en cada distrito y no tiene mucho que ver con esto. Mm. Para que la gente sepa, hoy día en el país hay creo que 23 partidos, algo así, hay otros en constitución que se están constituyendo, otros. Bueno, es probable que en Chile terminen existiendo del orden de 10, 12, 14, ese número de partidos, Ujú. pero que van a ser partidos que van a tener representación nacional. Sacaban estos partidos de 3 regiones, tienen que Ujú. tener al menos 8 regiones. Las condiciones de firmas van a ser más exigentes y además van a tener que tener una representatividad mínima. Lo que no queremos es que sigan habiendo parlamentarios con menos de 1% de votos. Ujú. Eso sí que es
perjudicial para la democracia. Estamos con el senador Rodrigo Galilea aquí en CNN Chile Radio. Senador, hablemos de otro tema y que tiene que ver con la conformación de gabinete para el presidente electo José Antonio Kast. La próxima semana vence el plazo que se autoimpuso el equipo y el propio presidente electo, 15 de enero, para dar a conocer ese gabinete. Nos gustaría conocer su visión respecto a las características que tiene que tener ese gabinete, cuál es la definición que ven ustedes es más relevante desde Renovación Nacional y en particular al peso y el rol que deben tener los partidos de esta coalición en ciernes que está surgiendo a partir del gabinete. A ver, en primer lugar, yo no me amarraría a fechas tan exactas y precisas. Creo que ayer o anteayer el propio José Antonio Kast señaló que lo más probable es que esto sea anunciado el 20 de enero. En fin, no es tan importante el día preciso. Ujú. Estamos claros, sí, que durante enero debiera ocurrir este anuncio, como es bastante habitual en los cambios de mando anteriores. Al menos tener ese Sí. gabinete, los ministros y buena parte de los subsecretarios en enero y después todo va decantando en los meses siguientes. Ahora, el gabinete, a mi juicio, debe tener varias características. Por supuesto, asumimos que va a tener una presencia del Partido Republicano Ujú. razonablemente importante, es el partido del presidente. Creo que también debe haber una presencia relevante de los partidos más importantes que apoyaron a José Antonio Kast en la segunda vuelta y que además tienen presencia importante en el Congreso. En esto, Sebastián, hay una cosa que la experiencia nos enseña. Los presidentes tienen que tener esa representación de partidos en sus gabinetes para asegurar lo mejor posible, lo más posible, Ujú. una buena coordinación a la hora de sacar adelante iniciativas legales. Cuando la relación ejecutivo-legislativo de alguna manera se enrarece, bueno, gobernar se hace mucho más Mm. complejo. Gobernar siempre es difícil, pero si es que tú no tienes una buena relación con el Congreso, eso es aún más complicado. Y por lo tanto, yo creo que el presidente Kast debiera también tener mucha consideración a el peso que tienen partidos como Renovación Nacional, como la UDI. Como, También tiene que considerar como una decisión a los... estratégica. Es una decisión estratégica, pero también de buen gobierno y Ujú. de representatividad, y se hace cargo de las propias palabras del presidente Kast, que dijo, voy a hacer un gobierno más allá de los republicanos, quiero un gobierno de unidad para resolver las emergencias del país. Ujú. Y por lo tanto, yo creo que esa característica, más la necesaria sangre nueva, personas nuevas en la política. Hemos visto, ya presentó el presidente Kast a quien será su ministro de Hacienda, Ujú. Jorge Quirós, que si bien tenía una tribuna pública, nunca había ejercido cargos de esta magnitud. Y bueno, bienvenido. Creo que son personas que naturalmente aportan, que espero que se coordinen muy bien y que se lleven bien con, entre comillas, la política, que es un terreno Sí. que tiene sus códigos, tiene sus complejidades, pero Senador. espero y seguro que lo va a hacer bien. Senador, lo primero que se mirará con atención en el gabinete será cuántos ministros tiene cada uno de los partidos, cuántos tiene RN, la UDI. El Partido Republicano evidentemente es probable que tenga más, dado lo que decía usted, el partido del presidente, pero luego viene el análisis más pequeño. ¿Es relevante el número de ministros? ¿Es relevante en qué carteras están? ¿Cómo se relaciona eso también con el número de subsecretarios, que es una segunda línea súper importante? ¿Cuál es el factor crítico para ver el peso que tiene cada partido? Yo no me concentraría, Sebastián, en números, ¿ya? Por supuesto que uno quiere tener una amplia representatividad, en fin, pero no me gustaría esto llevarlo a números. Ujú. Quiero mirarlo más desde la importancia en el peso relativo de la dirección del gobierno. Para ponerlo en palabras simples, yo esperaría que Renovación Nacional, como también esperaría que la UDI, como naturalmente entiendo que debe serlo el Partido Republicano, Ujú. debemos ser parte de los ministerios políticos más relevantes del gobierno. Ujú. Y de ahí a otras cosas, por supuesto, se van conversando. Pero creo que tener a los principales, para José Antonio Kast,
tener a los principales partidos políticos que lo apoyan y que tienen presencia importante en el Congreso lo más cercano posible dentro de lo que es el gabinete más político, Ujú, creo que sería una señal y es lo que yo espero que suceda desde ese punto de vista. ujú. Senador, ¿qué cree usted es la lección más importante? ¿Cuál es la lección más importante que se puede sacar de lo que hizo el Frente Amplio y las fuerzas políticas cercanas al presidente Boric en este mandato? ¿Qué lección, qué aprendizaje cree usted que debe sacar José Antonio Kast a la hora de conformar estos equipos precisamente al llegar a la moneda? Bueno, yo creo que tiene bastante que ver con lo que estábamos hablando recién. Si uno recuerda, el primer gabinete del presidente Boric Ujú. fue muy frente amplista, por así decirlo. Sí, claro. Casi sin tener en consideración a los otros partidos que son partidos históricos y muy importantes dentro de la izquierda chilena. Ujú. Me refiero particularmente al Partido Socialista, al PPD, al Partido Radical, a la propia DC, en fin, los partidos más históricos. Y creo que al muy poco andar, no solamente esto le provocó varios traspiés, eh, poca capacidad de gobernanza, sino que también crisis políticas internas y de toda magnitud. Y por eso es que el presidente Boric tuvo finalmente que recurrir a, a los partidos más tradicionales, Ujú. por eso es que Carolina Toá asumió el gobierno y en la práctica, a través de Carolina Toá y Mario Marcel, se fue decidiendo buena parte de lo que Mm. fue el gobierno del presidente Boric. Así es que yo creo que ese tipo de cosas, José Antonio Caz las tiene claras. También se aprendieron, porque de todo hay que sacar lecciones. Ujú. El presidente Piñera en su primer gobierno, recordarán los auditores, también partió de una manera bastante desligada a los partidos políticos Sí. que lo apoyaban. Pero al poco andar tuvo que recurrir y le pidió a varios parlamentarios, por ejemplo Andrés Alamán y otros más, que salieran del Congreso y se incorporaran a su gobierno. Así es que es parte de lo que todos los presidentes deben saber, deben asumir y deben... Senador, sí. y en función de esa lección, entonces, de la que estamos conversando, de lo que hizo el presidente Boric cuando llega o el propio presidente Piñera, eso exige también, me imagino, cierto grado de generosidad y pragmatismo también de parte del presidente, del partido del presidente electo, ¿no? Del Partido Republicano. Sí, en esto voy a hablar primero por Renovación Nacional. Ujú. Nosotros lo hemos dicho en público y en privado, no ponemos condiciones. Queremos que al gobierno le vaya bien y nosotros queremos aportar con nombres, pero también entendiendo de que aquí tienen que estar representados muchos, eh, nuestra dosis de generosidad. Ujú. Y el Partido Republicano, me imagino que se va a cuadrar también con la voluntad de José Antonio Kast. Él dijo desde el primer momento, este gobierno va a ir más allá del Partido Republicano, y yo Ajá. creo que ellos lo entienden así. Nos va a tocar interactuar a todos en el Parlamento. Los republicanos van a tener una bancada de diputados muy importante, también van a tener, creo que son 5 senadores, y por tanto la interacción entre todos nosotros va a ser Ujú. permanente y espero que sea virtuosa. De eso se trata la política, así debiera ser la política y Senador. debiera ser una condición para que José Antonio Kast haga un buen gobierno. ¿Y usted cree que sería positivo para el gobierno en la búsqueda de este arco político más amplio, de generar fuerza política también que garantice la gobernabilidad de José Antonio Kast? ¿Le gustaría que estuviera el Partido Nacional Libertario dentro de la coalición y en el gabinete? El Partido Nacional Libertario fue parte del pacto electoral parlamentario en el que estuvo el Partido Republicano y el Ujú. Social Cristiano. Y yo entendería de que ellos fueran parte también del gabinete y del Ujú. gobierno. ¿Pero le Creo que gustaría? es Creo sí, a mí me parece que es lo correcto de Ujú. que todos hagamos un esfuerzo de trabajar en conjunto. Hay ciertos principios básicos que creo que son compartidos,
Probablemente hemos tenido discrepancias en las estrategias más puntuales, Ujú. pero creo que todos debemos hacer un esfuerzo y creo que en eso está, además, la voluntad de José Antonio Kast, de que todos los partidos que lo apoyamos en la segunda vuelta estemos presentes de Ujú. una u otra manera en el gobierno. El senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, ha estado con nosotros esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Muy amable, senador. Gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Nos estamos viendo. Chao, Que buenos tenga días.